Buenos días chiquillos. Habemos pocus. Voy a abrir el PowerPoint que tengo que abrir. Bueno, ya hemos estudiado dos métodos de explotación de forma avanzada. Tres, para ser exacto. El panel caving, block caving, cut and fill y room and pillar. Ahora vamos a seguir con el sublevel stopping. Voy a compartir la pantalla. Entonces vamos a hablar del sublevel stopping, que como ustedes ya saben, es un método, ¿cierto?, que está hecho para explotar vetas, o sea, cuerpos tabulares con ángulos mayores a 45 grados, pero con las características de que la roca mineralizada y la roca encajante tiene que ser de buena calidad geomecánica, ¿ya? Que sea una roca competente. Ahí es cuando puedo usar este método. También tienen que ser vetas con una potencia importante, ¿ya? No puede ser una beta de 2 metros, ya que no puedo trabajarlo en un sublevel stopping. Entonces, como dice ahí, este método se aplica preferentemente en yacimientos de forma tabular, verticales o casi verticales, ¿cierto? Subverticales, de gran espesor, se refiere a la potencia, por lo general superior a 10 metros. ¿Ya? Estamos hablando de potencias mayores a 10 metros o de 10 metros en adelante. Es deseable que los bordes o contactos del cuerpo mineralizado sean regulares. Bueno, que haya que se mantenga, ¿cierto?, la potencia a lo largo de la veta y que sea fácilmente sacable el mineral respecto de la roca encajante. Por eso dice, deseable que los bordes o contactos del cuerpo mineralizado sean regulares. También es posible aplicarlo en yacimientos masivos o mantos de gran potencia, subdividiendo el macizo mineralizado en caserones separados. ¿Qué significa eso? Unidades independientes, ¿cierto? Caserones separados se refiere a unidades de explotación independientes. Puedo explotarlo así, haciendo separación por medio de pilares, que posteriormente los puedo tratar de recuperar. Voy a repetir esa parte. También es posible aplicarlo en yacimientos masivos, ¿ya? O sea, también podría utilizar este método en un pórfido cuprífero o incluso en mantos, dice, pero de gran potencia, subdividiendo el macizo mineralizado en caserones separados por pilares que posteriormente se pueden recuperar. Tanto la roca mineralizada como la roca circundante, o sea, la roca encajante, debe presentar buenas condiciones de estabilidad. Vale decir, deben ser suficientemente competentes o autosoportantes. Se refiere a la calidad geomecánica del macizo rocoso. ¿Cuáles son los principios en este método? El sublevel stopping es un método en el cual se excava el mineral por tajadas verticales, dejando el caserón vacío, por lo general de grandes dimensiones, particularmente en el sentido vertical. El mineral arrancado se recolecta en embudos o zanjas emplazadas en la base del caserón, desde donde se extrae según diferentes modalidades. La expresión sublevel hace referencia a las galerías o subniveles a partir de las cuales se realiza la operación de arranque del mineral. Acuérdense que este método lo vimos al inicio, hicimos una introducción del método, ahora estamos viendo más detalles. ¿Qué pasa con los desarrollos? Con los túneles, los piques, las chimeneas, esos son los desarrollos. Un nivel base o nivel de producción tiene, ¿cierto? Este método consiste en una galería de transporte y estocadas de carguillo que van
y se ponen debajo, ¿cierto?, de la veta que estoy explotando. Y me permiten habilitar los puntos de extracción. Los puntos de extracción son la salida de los embudos o la salida de las zanjas. Embudos o zanjas recolectoras de mineral. Ya va a depender de la potencia del yacimiento. Cuando se trata de una zanja continua a lo largo de la base del caserón, modalidad preferida en la actualidad, se requiere el desarrollo previo de una galería a partir de la cual se excava la zanja. Galerías o subniveles de perforación, dispuestos en altura según diversas configuraciones. Estos son los subniveles que me permiten la explotación, por donde yo hago los tiros de producción. Están dispuestos en altura según diversas configuraciones, conforme a la geometría, ¿cierto?, del cuerpo mineralizado. Pueden ser perforaciones en abanico o perforaciones verticales hacia abajo. Va a depender de la potencia, ¿cierto?, de la veta. Una chimenea o una rampa de acceso a los subniveles de perforación, emplazada en el límite posterior del caserón. Obviamente tiene que haber un acceso, ¿cierto?, para llegar a los distintos niveles y al nivel de producción o el nivel de acarreo que está en la base de la veta. En la base de la veta que estoy explotando, no significa que esa sea exactamente la base de la veta. Una chimenea a partir de la cual se excava el corte inicial. Entonces estamos hablando de una por donde se accesa y otra que tiene que ver con la chimenea slot que yo tengo que realizar, ¿cierto?, para poder aceptar el volumen esponjado de la roca que estoy tronando. Tengo que hacer esa chimenea slot o si no, la roca va a quedar simplemente quebrada y no va a caer. Una chimenea a partir de la cual se excava el corte inicial o cámara de compensación, chimenea slot se refiere, que sirve de cara libre para las primeras tronaduras de producción. Como el arranque del mineral. En la versión convencional se perforan tiros radiales en abanico, ¿cierto? Significa que todos estos tiros van en un mismo plano a partir de los subniveles dispuestos para esos fines. Acuérdense que el subnivel inferior tiene que ir más avanzado en cuanto a tronadura que el nivel superior. Se trata de tiros largos, de hasta unos 30 metros, de 2 a 3 pulgadas de diámetro. Como les decía, cuando trabajamos con jumbos radiales estamos básicamente hablando de 2,5 pulgadas de diámetro, perforados de preferencia con jumbos radiales electrohidráulicos y barras de extensión, ¿ya? O sea, el jumbo se le permite ir agregando barras de extensión para alcanzar hasta 30 metros de profundidad. Pero existe, como les decía antes, ¿cierto?, una variante de este método que es el long hole stopping. Aquí le llaman long blast hole. En la versión long blast hole se perforan tiros de gran diámetro, o sea, de 4,5 a 6,5 pulgadas. Pero estos tiros ya no los puedo hacer con un jumbo radial. Son tiros paralelos de hasta 80 metros de longitud y se hacen con un equipo de TH, o sea, down the hole. Un equipo de TH es un equipo que generalmente se usa a cielo abierto, ¿ya? Es una especie de equipo sobre oruga que tiene una perforadora DTH o down the hole que va avanzando junto con la perforación. ¿Por qué? Porque el impacto que está generando la perforadora está siempre detrás del bit. Siempre está detrás del bit. Entonces, una perforación rotopercutiva, pero no es top hammer como es un jumbo, como es una jack leg, donde la perforadora está fuera de la perforación, sino que es DTH, significa que la máquina perforadora va avanzando junto con la perforación, ¿ya? Entonces, la máquina perforadora va adosada al bit y va avanzando junto con la perforación. Eso es una DTH. Las operaciones de perforación y tronadura se pueden manejar, en este caso, en forma continua e independiente. Se puede barrenar con anticipación un gran número de tiros en abanico en el nivel de producción.
los que posteriormente se van quemando, ¿cierto? O tronando según los requerimientos del programa de producción. Entonces yo puedo dejar listo todos los subniveles con sus perforaciones, ya sean en abanico o tiros verticales si estoy trabajando en un long blast hole. Las operaciones de perforación, como les decía, se pueden trabajar de forma continua e independiente. Manejo del mineral. Manejo del mineral. En su modalidad más antigua, el mineral arrancado se cargaba directamente a carros a través de buzones dispuestos en la base del caserón. La presencia de bolones frecuente en este método, o sea, se refiere a colpas, es un problema complicado, dado que no es posible reducir de tamaño en los buzones, ¿ya? No puedo hacer tronadura secundaria en los buzones porque voy a destruir el buzón. Entonces era necesario instalar estaciones de control con parrillas, ¿cierto? Para que los tamaños más grandes quedaran retenidos y puedan ser, ya sea con un martillo hidráulico, picados o tronados ahí en la parrilla. También es posible la utilización de scrapers, falta una R ahí, scrapers, que es una especie de balde hacia abajo, ¿cierto? Que me permite arrastrar mineral y llevarlo a un pique. Y luego arrastrarlo y cargarlo a carros de ferrocarril, por ejemplo. En un dibujo de Ruman Pillar vimos eso, ¿se acuerdan? Un scraper arrastraba el mineral y cargaba carros de ferrocarril. En este caso, el manejo del material grueso o de sobretamaño es mucho más simple, ¿ya? O sea, es complicado cuando hay buzones, en el caso de tener sobretamaño. Hoy en día se utilizan preferentemente equipos LHD para la extracción, ¿cierto? Desde las estocadas estas que accesan a la parte baja de la veta, donde terminan las zanjas o los embudos, y luego arrastrarlo y cargarlo a carros de ferrocarril, por ejemplo. En este caso, el manejo del material grueso o de sobretamaño es mucho más simple. Hoy en día se utilizan preferentemente el LHD para la extracción, carguillo y transporte del mineral hacia estaciones de traspaso. Estaciones de traspaso justamente para disminuir el tamaño, las colpas, donde es cargado a carros o camiones para su transporte final o superficie. Esas estaciones de traspaso pueden ser estaciones de almacenaje también, ¿ya? Zonas donde yo voy dejando el mineral para después posteriormente ser cargado. Entonces, hacia estaciones de traspaso donde es cargado a carros o camiones para su transporte final a superficie. Eso suponiendo que haya un nivel de agarreo más abajo. Entonces, ahí pueden haber parrillas, ¿cierto? Con martillos picadores donde se puede disminuir el tamaño de las colpas. Ventilación. La utilización generalizada hoy en día de equipos cargadores diésel hace que sea muy requerida la ventilación, ¿cierto? Ya que estos equipos consumen mucho oxígeno, arrojan muchos gases producto de la combustión, como el monóxido de carbono, que hacen muchas veces el ambiente muy enrarecido, además que calientan el ambiente con sus motores gigantes que tienen y levantan mucho polvo en la zona de Carío. Están siempre levantando mucho polvo en la zona de Carío, el mineral está seco, por lo tanto hay mucho levantamiento de polvo. Normalmente en los puntos de extracción no hay aspersores de agua, por lo tanto es necesaria una excelente ventilación. Para tal propósito se utilizan las galerías de acceso o de cabecera ubicadas en los límites del caserón. El aire es inyectado por una de estas galerías y luego de recorrer el nivel de producción sale por otra. Los subniveles de perforación se ventilan desviando parte del flujo de aire hacia las chimeneas o rampas de acceso a dichos subniveles. O sea, también se requiere de ventilación en los subniveles. Entonces, parte del aire se desvía a las chimeneas de acceso, ¿cierto? O rampas de acceso para llegar a los subniveles. Fortificación.
Si bien la calidad geomecánica del macizo rocoso es buena, ¿cierto?, para poder llevar a cabo este método, hay zonas que tienen más esfuerzo inducido. Piensen ustedes que las estocadas que llegan y se colocan debajo de las zanjas o embudos en la base del caserón están sometidas a grandes esfuerzos. De partida, son cámaras vacías donde ya se provocó un desequilibrio importante de los esfuerzos cuando saqué ese material, y además estoy arrojando material desde un nivel superior sobre esa zanja o ese embudo. Por lo tanto, está sometido a mucho esfuerzo inducido. Entonces, como fuera señalado anteriormente, la aplicación de este método exige buenas condiciones del macizo rocoso, tanto de la roca mineralizada como de la roca encajante. No requiere, por lo tanto, de la utilización intensiva o sistemática de elementos de refuerzo. Pero las galerías de producción, ¿cierto?, las estocadas que llegan y se colocan bajo la zanja, en la base de los caserones, se fortifican por lo general, según requerimiento, mediante pernos cementados o pernos y malla de acero, incluso a veces chocret, atendiendo las condiciones locales de la roca. En los subniveles de perforación se puede utilizar localmente elementos de refuerzo provisorios. Estamos hablando de pernos split set o Swellex, ya que después posteriormente se van a hundir, ¿cierto? Porque el subnivel se va hundiendo debido a la tronadura. Cuando las condiciones de la roca así lo requieran, entonces pueden colocarse pernos Swellex o split set. No sé si recuerdan, pero los split set son pernos que se introducen y generalmente tienen diámetros mayores a la perforación, por lo tanto, al introducirse en una perforación quedan sujetos por fricción. Y los Swellex tienen un diámetro inferior a la perforación, donde quiero fortificar, pero se inyecta agua a presión en ellos, lo que hace que se expandan y queden retenidos, ¿cierto?, por fricción. Se ocupan acero, ¿cierto?, con plásticos, ¿ya?, que se puedan inflar prácticamente. Comentarios. El advenimiento de innovaciones tecnológicas en cuanto a la perforación y tronadura subterránea en tiros largos de gran diámetro para el long blast hole, o también llamado long hole stopping, ha traído consigo un significativo aumento de la popularidad de este método. El mayor volumen y complejidad de los desarrollos es compensado por la mayor eficiencia de las operaciones. La perforación, la tronadura y la extracción del mineral son operaciones que se pueden ejecutar de modo independiente entre sí. Permite la utilización intensiva de equipos mecanizados, o sea, estamos hablando de jumbos, de desarrollo, jumbos radiales y LHD, de gran rendimiento, vale decir, pocas unidades con escaso personal. Se puede obtener así una alta productividad en un sector concentrado de la mina. Estamos hablando de unidades de explotación, ¿cierto? Cuando vemos las imágenes que vemos, por ejemplo, en el room and pillar, en el cut and fill, en el shrinkage y las que hemos visto del sublevel stopping, estamos viendo unidades de explotación. El trazado de los límites de los caserones no acepta líneas sinuosas, que significa que no acepta curvas. En el marco de esos límites puede quedar incorporados sectores de baja ley, como así el mismo quedar excluidos otros de alta ley, ¿ya? Eso sería como una desventaja. El trazado de los límites de los caserones no acepta líneas sinuosas. En el marco de esos límites puede quedar incorporados sectores de baja ley, como asimismo quedar excluidos otros de alta ley. En este sentido, el método sublevel stopping es poco selectivo, ¿ya? Entonces esa sería una desventaja, el método es poco selectivo, especialmente en su versión moderna long blast hole. El conocimiento riguroso y la interpretación adecuada del modelo geológico del yacimiento son factores claves para el éxito de la aplicación de este método, conjuntamente con un cuidadoso control del trazado de los diagramas de tronadura.
Entonces es clave conocer la geología del yacimiento, sus límites, ¿cierto? La geomecánica que éste tenga, la calidad geomecánica, y además tengo que tener mucho cuidado con los diagramas de tronadura de producción. Sobre todo en el long blast scope, que son tiros largos, debo disminuir al máximo las desviaciones, o si no, no se va a lograr lo que yo requiero, ¿ya? No voy a tener una recuperación adecuada, y en cuanto al explosivo que utilice, debe ser el adecuado, el justo, porque si no voy a golpear mucho el cerro y voy a provocar dilución en las cajas. Características generales del método: alta productividad, aplicable a cuerpos largos, muy inclinados, idealmente verticales, se refiere a las vetas. Lo ideal es que sean regulares, ¿cierto? Que la potencia se mantenga, que esté bien delimitada la zona estéril de la zona mineralizada y con roca mineral y de caja competente. La productividad es alta, estamos hablando de 15 a 40 toneladas por cada hombre en el turno. O sea, si tenemos 8 personas trabajando, por ejemplo, por cada unidad de explotación, 8 personas, tengo un yumbero, ¿cierto? Tengo una persona que está trabajando con un LHD, a eso me refiero. Si tengo 8 personas por turno en una unidad de explotación de este método y voy a producir 30 toneladas por hombre, estamos produciendo 240 toneladas por turno. Si consideramos 3 turnos de 8 horas, estamos generando 720 toneladas al día, ¿ya? Cada caserón puede producir más de 25.000 toneladas al mes. Cada caserón puede producir más de 25.000 toneladas al mes. Se refiere a las unidades de explotación. Intensivo en desarrollos, ¿ya? Hay que tener mucho, se desarrolla mucho, se hacen muchos túneles, pero todos son hechos en mineral, ¿cierto? Como ustedes vieron, los subniveles van en mineral. Lo malo que es un método que no es selectivo. O sea, yo no puedo seleccionar la baja ley, dejarla a un lado y selecciono solamente la alta ley, ¿ya? Todo lo que esté dentro de la zona que voy a tronar se va a hundir. Entonces lo ideal es que los cuerpos sean regulares, regular en cuanto a potencia y regular en cuanto a dirección, ¿cierto? Que sean verticales y que se mantenga ese manteo, a eso se refiere. Uno de los métodos subterráneos de más bajo costo. Este es uno de los métodos de más bajo costo, ¿ya? ¿Cuál es el tipo de yacimiento que puedo explotar con este método? Tipo de cuerpo mineralizado. Tiene que ser regular, ¿cierto? Con un manteo, con una potencia, con cajas bien delimitadas. Por eso se dice que tiene que ser regular. Tiene que ser un yacimiento grande, ¿ya? Sobre 10 metros de potencia. Resistente y competente en macizo rocoso. Muros deben autosoportarse, se refiere a las cajas, ¿cierto? Desde 6 metros de ancho en adelante puedo trabajar entonces con un sublevel stopping. Estamos hablando de potencias de 6 metros. Cuerpos parejos y bien definidos, como ya dijimos, regular, cuerpos parejos y bien definidos. Obviamente hay que controlar la dilución y eso tiene mucho que ver con que la perforación sea la adecuada, no me debo pasar, ¿cierto? Acuérdense que la perforación en abanico va solamente por la zona mineralizada, por lo tanto tengo que tener mucho cuidado de no pasarme con los tiros a la zona estéril, o si no voy a provocar dilución. Si ocupo mucho explosivo, mucho factor de carga, ¿cierto? También puedo dañar las cajas, ¿cierto? Y aumentar la dilución. La idea es que no hayan inclusiones de estéril, siendo regular la beta, no hayan inclusiones de estéril dentro de la zona mineralizada. Lo ideal es que no tenga fracturas también, no haya mayores fallas, diaclasas en las cajas. Se trona muchas veces. Si se trona muchas veces, eso va a provocar inestabilidad, ¿ya? Si se trona muchas veces, eso va a provocar inestabilidad. Entonces lo ideal es que sea un yacimiento sin mayores fracturas, fallas y sin inclusiones de estéril. Los caserones permanecen abiertos por largo tiempo, ¿ya?
Acuérdense que no se rellenan, salvo cuando trabajamos con alguna veta que no sea muy de buena calidad, ¿cierto? La roca encajante, y ahí tengamos que rellenar, como vimos en unas variantes, ¿cierto? Del BCR. Aquí también hay variantes que pueden utilizar relleno. Desarrollo. El acceso es por pique, ¿cierto? Por pique o por chimenea, ¿cierto? En la pared pendiente. Acceso por pique en footwall. Galería de transporte cada 45 a 120 metros. Galerías de transporte cada 45 a 120 metros. Subniveles cada 10 a 55 metros. Se refiere a la diferencia de cota entre cada subnivel, de 10 a 55 metros. Si hablamos de la chimenea slot, hay que construirla, ¿cierto? Para la cara libre. Pilares se dejan para separar caserones y pueden recuperarse. Se refiere a las unidades de explotación. Voy dejando pilares entre una unidad de explotación y otra, ¿ya? Los que después al final se pueden recuperar. Eso para que haya estabilidad en las unidades de explotación. Extracción. Embudos que cargan directamente a un tren con nivel de reducción. ¿Ya? Tiene que haber un nivel en donde llegue el mineral y las colpas sean reducidas. Eso es como le llaman nivel de reducción o nivel de traspaso. ¿Para qué? Para la tronadura secundaria. Embudos que cargan a tren sin nivel de reducción. ¿Ya? Embudos que cargan a tren sin nivel de reducción. Es complicado, ¿ya? Requiere material de granulometría fina. Puedo utilizar, como les decía, slasher o scraper, parrillas para carguillo de tren, parrillas para carguillo de tren. ¿Para qué? Para disminuir el tamaño de las colpas que puedan llegar. LHD a puntos de traspaso. Los LHD llegan hasta los puntos de traspaso de mineral, donde está el martillo picador, ¿cierto? Para disminuir el tamaño de las colpas. Ahí hay una parrilla. Ese punto de traspaso es como un punto de vaciado, ¿cierto? En un panel caving. Y también pueden haber palas autocargadoras tipo cabo que en un mismo nivel, ¿cierto?, carguen los carros de tren, ¿ya? Esas palas autocargadoras pueden ser LHDs también, pero generalmente se ocupan palas tipo cabo. Perforación de producción. Factores que influyen, que son claves, ¿cierto?, en los tiros de producción. La dureza de la roca, el tamaño requerido para el traspaso. Recuerden ustedes que el diagrama de disparo tiene que estar correctamente diseñado para no generar muchas colpas. Diámetro de los tiros tienen que ser bien escogido, largo de los tiros más aún bien escogido y con mucha precisión, que no haya desviación. El largo de los tiros es clave, les decía, ¿por qué? Porque si me paso, voy a dañar la roca encajante y voy a provocar dilución y hay inestabilidad. Orientación. Tiene que estar muy claramente definidos los ángulos entre tiro y tiro, ¿cierto? El espaciamiento. Estos factores contribuyen a elegir el equipo de perforación, ¿cierto? Al conocer los diámetros de los tiros, largos los tiros que voy a requerir, ¿cierto? Para la beta, me va a ayudar a elegir el equipo de perforación que requiero. Pues si una perforación en abanicos, obviamente voy a utilizar un jumbo radial, pero si van a ser tiros paralelos, tiros largos, ¿cierto? Estamos hablando de un long blast hole, voy a tener que utilizar un equipo tipo track drill con DTH. Si estoy trabajando en un long blast hole o long hole stopping también llamado, long hole stopping, voy a utilizar diámetros de hasta 170 milímetros. Distancia entre los subniveles de 45 a 55 metros. Y el espaciamiento y el Varden, ¿cierto? Es de 6 por 6 más o menos. 6 por 6 metros. Tronadura de producción. Factores que influyen. La fragmentación que voy a requerir, ¿cierto?
Eso me va a determinar el diámetro de los tiros, el explosivo que voy a utilizar, el espaciamiento, diámetro de perforación, espaciamiento y barden, condiciones de los tiros, hay agua, a eso se refiere, hay mucha fractura en los tiros, si hay agua no puedo usar anfo, tamaño permitido de la tronadura, cuál es la tronadura máxima que puedo utilizar para evitar vibraciones que me vayan a dañar y provocar dilución o inestabilidad en la mina. Debo conocer muy bien la dureza de la roca que estoy tronando, ¿ya? La calidad geomecánica del macizo. ¿Qué explosivos se pueden utilizar? El anfo cuando no tenemos agua. Si hay agua podemos usar hidrogeles, emulsiones. Si la roca es muy competente puedo usar anfos pesados a granel o empaquetados. Tengo que tener también explosivos para tronadura secundaria. Tengo que tener jacklegs, ¿cierto? Tengo que tener stoppers. Tengo que tener dinamitas para la tronadura secundaria o APDs. Si lo voy a hacer con jackleg y stopper, basta tener, como les decía, dinamitas, pero si no, si lo voy a hacer con APDs, utilizamos ese que parece gorrito de cumpleaños, ¿cierto? Que es la carga cónica, ¿ya? Que se pone sobre la colpa para quebrarla. Relleno de caserones. Relleno de caserones. Hay veces, ¿cierto? Que más vale rellenar el caserón porque la calidad geomecánica de la roca encajante es mala en relación a un típico sublevel stopping y ahí tengo que dejar relleno. Razones medioambientales pueden ser las razones para rellenar porque nos prohíben dejar el material arriba, por ejemplo, o puede ser razones de seguridad que son las más comunes. Entonces se puede realizar ese relleno con roca no cementada, se puede hacer con arena, con roca cementada, dependiendo de las condiciones de las cajas, ¿cierto? O con relaves cementados, ¿cierto? A eso se refiere con colas cementadas, etc. Si relleno, puedo recuperar los pilares, por supuesto, especialmente cuando lo hago con cemento. Aspectos económicos del método: alta productividad, bajo costo y me permite la mecanización y automatización. Ventajas: es muy favorable para mecanización. Es un método altamente eficiente. Puedo estar generando hasta 110 toneladas por hombre turno. ¿Ya? O sea, si hay 5 hombres trabajando por turno en cada unidad de explotación, tengo que multiplicar 5 por 110 toneladas, ¿ya? Y eso me va a dar 550 toneladas por turno. Tasa de producción moderada a alta. Tasa de producción moderada a alta. Hasta 25.000 toneladas al mes. Es un método relativamente seguro y fácil de ventilar. Obviamente estamos hablando de ventilación artificial, ¿ya? Estamos hablando de ventiladores inyectores en la superficie y ventiladores extractores también en superficie. Recuperación sobre el 90%, ¿ya? La recuperación en general de este método de explotación es alta, estamos hablando de una recuperación sobre un 90%. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a lo planificado, voy a recuperar a lo menos el 90% de la roca mineralizada que está en la veta. La dilución en general es baja, ¿ya? Pero eso va a depender mucho de los diagramas de disparo, ¿cierto? Ya sean en abanico o como tiros verticales en los subniveles. Tiene que estar bien realizado para que haya baja dilución. Pero en general hay una baja dilución, estamos hablando menor a un 20%. Perforación puede adelantarse, la perforación de producción, los subniveles se puede adelantar, puedo tener la lista meses antes, ¿ya? Y después ir de a poco haciendo las tronaduras en abanico o de tiros verticales hacia abajo. En operaciones grandes pueden haber tronaduras semanales. En operaciones grandes pueden haber tronaduras semanales. Turnos, eso para que hayan tronaduras semanales de producción,
Tienen que haber personas bien entrenadas y eficientes, turnos entrenados y eficientes. Mineral está disponible de inmediato al iniciarse la tronadura de producción. ¿Qué significa eso? Que tengo flujo de caja rápido. O sea, apenas comienzo la producción, empiezo a recibir lucas. Por eso dice mineral está disponible de inmediato al iniciarse la tronadura de producción. No en todos los métodos es así. En un cut and fill, por ejemplo, es complejo y un shrinkage menos, ¿cierto? Porque va quedando el mineral, el 70% del mineral retenido, ¿cierto? En las cámaras. Desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Es intensivo en capital, o sea, se requieren muchos recursos. ¿Por qué? Porque hay mucho desarrollo. Antes de iniciar la producción, requiero hacer a lo menos 2 chimeneas, una de entrada, una chimenea slot. Tengo que tener el nivel de acarreo, las estocadas que llegan a la veta, los embudos o zanjas que me permiten recolectar el mineral. Entonces hay bastante desarrollo antes de iniciar la producción. Aparte de eso, tengo que hacer los subniveles, ¿cierto? Es un método no selectivo, como decía, respecto del mineral, ineficiente a bajas inclinaciones, ¿ya? Es un método ineficiente si la veta no es con un manteo superior a 45 grados. Tronadura secundaria puede generar gases que vuelven al caserón. Entonces hay que tener mucho cuidado con la tronadura secundaria para no envenenar las labores. Variantes de este método, ¿cierto? Está el VCR, el Vertical Crater Retreat, donde va el explosivo con carga de fondo, donde el explosivo se comporta como una carga esférica, con un largo determinado que es generalmente hasta 6 veces el diámetro, ¿ya? Esa es la tronadura con cargas esféricas en la base de hoyos verticales. Eso lo vimos en perforación y tronadura, como era el VCR. Ahí estamos con una imagen, ¿cierto? Que ya la habíamos visto, que nos indica como el sublevel stopping más común. Entonces acá tengo un subnivel superior, acá abajo tengo un subnivel inferior. Los tiros, ¿cierto? Radiales, se dan cuenta porque tienen que ser exactos, tienen que ser precisos. Porque si me paso, ¿cierto? Si me paso con este tiro para acá, por ejemplo, con este tiro para acá, voy a provocar dilución y voy a dañar la roca encajante, ¿ya? Entonces tiene que ser muy precisa la perforación. ¿Qué más tengo? Bueno, la parte aquí es para la entrada de las personas, por eso se llama manway, la chimenea de acceso o pique de acceso, también lo habíamos visto. Ahí están mostrando cómo va quedando la cámara vacía, ¿cierto? Aquí están mostrando que los dos subniveles van igualmente en producción, pero yo solamente están dibujados así para entender el dibujo, pero este nivel de aquí abajo tiene que ir más avanzado, ¿cierto? Más hacia la derecha, para permitir que la tronadura del nivel superior caiga. Finalmente, este mineral quebrado, ¿cierto? Blasted ore, mineral tronado, puede ser recibido en zanjas como esta o en embudos también. En este caso, una sola zanja que está en toda la base, ¿cierto? Que es lo más común utilizado en este método. Aquí estamos hablando de una potencia de fácil, si es de 4x4 este túnel, tengo una potencia de 20 metros a lo menos, ¿cierto? 4x5, 20 metros. Y acá tengo el nivel de acarreo, ¿cierto? Donde tengo un tren, pero aquí pueden moverse camiones dumper también. Y aquí pueden trabajar palas autocargadoras CAO o pueden ser LHD que me cargan este tren para sacar el mineral fuera, ¿cierto? Eso es lo típico. Si ustedes se dan cuenta, la estocada, la mitad de la estocada, o un poco más, diría yo, va por estéril y el otro tramo va por mineral.
Ahí están mostrando cómo se formó la zanja, ¿cierto? Originalmente tuve que hacer un túnel, ¿cierto? Que llegara hasta acá y después ir abriendo con tronadura en abanico para generar esta zanja. Entonces tengo nivel de agarreo y las estocadas, ¿cierto? Que me permiten accesar bajo la veta. ¿Tienen alguna pregunta de lo que estamos viendo, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Les recuerdo cuándo es la prueba, el 10 de noviembre, ¿ya? Entonces, la próxima semana es la prueba, por lo tanto entraría esta materia, sublevel stopping, hasta donde alcancemos a ver esta clase, más bien dicho, hasta donde alcancemos a ver esta clase. La prueba es la próxima semana, el 10 de noviembre, y debería comenzar a la hora que comience la clase, ¿ya? O sea, 10:05 debería comenzar, deberían ser unos 45 minutos, tienen que conectarse a la hora que corresponde, porque si se meten a las 10:20, ya el tiempo está corriendo, ¿ya? No puedo hacer que cada uno comience a la hora que quiera y se mantenga ese tiempo. El tiempo es parejo para todos, así es lo que me permite hacer el aula, por lo tanto, si alguien entra a las 10:20, le van a quedar ¿cuánto? Le van a quedar 20, 25 minutos para hacer la prueba. Así que les recomiendo que se conecten rápido. Si se meten a las 11, ya va a estar cerrada la prueba. Así que lleguen a la hora para poder realizar una buena prueba. ¿Dudas, preguntas? Una variante con una potencia mayor, como vimos en otros dibujos. Aquí la potencia es esta, ¿por cierto? Esta es la potencia, donde dice stop width. Ancho de la cámara, pero esa stop width tiene que ver con la potencia, ¿ya? Porque siempre estos subniveles van paralelo a la potencia, ¿se dan cuenta? Perdón, paralelo a la beta, van siempre paralelo a la beta. Arriba también. Siempre los desarrollos en los subniveles van paralelo a la beta, ¿ven? Entonces abajo, como la potencia es mayor, hacen 2 galerías por subnivel. 2 galerías por subnivel. Entonces aquí tengo un subnivel inferior con 2 galerías y un subnivel superior con 2 galerías. Pero fíjense que la mitad de la galería va por estéril y la otra mitad por mineral. La mitad de la galería va por mineral y la otra mitad, perdón, por estéril. Entonces los tiros radiales son solamente en 180 grados. Igual se utilizan los mismos equipos, ya los perforadores radiales, electrohidráulicos. Estamos hablando de diámetro de 2,5 pulgadas, más o menos. ¿Ya? Eso es lo usual. Entonces aquí vemos cómo están los tiros, cómo se tienen que tratar de enlazar estos tiros. Tiene que haber una especie de traslape entre ellos para que caiga todo el mineral como corresponde. Entonces también se necesita tronadura de precisión, ¿ya? Y solamente acercarse a las cajas, no tocarlas. Entonces aquí tenemos, como les decía, subniveles en donde la mitad del desarrollo va por estéril, la otra mitad va por mineral, como vimos cuando explicamos el método rápidamente, la mitad del desarrollo va por estéril y la otra mitad por mineral, ¿ya? Entonces es súper importante que la zona de interfase sea estable. Generalmente cuando desarrollo la mitad por mineral y la otra mitad por estéril, se podría decir que hay una zona como más inestable, que es la zona de contacto, ¿ya? Entonces hay que estar ojo ahí si voy a necesitar fortificación. Si voy a necesitar fortificación, tiene que ser fortificación temporal, ¿cierto? Perno split set, Swellex, para zonas localizadas, donde pueden haber fracturas, fallas. Y el subnivel inferior siempre tiene que ir más avanzado, o sea, más hacia la derecha que el subnivel superior, como ya lo hemos conversado. Acá se ve la zanja recolectora de mineral y el mineral quebrado, ¿cierto? O sea, una sola zanja a lo largo de toda la beta. Lo que estamos viendo es una unidad de explotación, al igual que antes, una unidad de explotación.
Abajo se ve el nivel de acarreo, que están trabajando LHD, que se introducen, ¿cierto? En estas estocadas para sacar el mineral de los puntos de extracción. Estos puntos de extracción se ven igual que los puntos de extracción que tiene un panel caving, ¿ya? Entonces, donde se introduce el LHD, saca mineral y va a descargar a un punto de traspaso, donde se pueden achicar las colpas con un martillo hidráulico o con tronadura secundaria. Sublevel stopping convencional, principios del método. Acá ya tengo un long blast hole, o un long hole stopping. Está mostrando una parte nomás, el subnivel superior lo cortaron para poder hacer un acercamiento. Tengo solamente el subnivel inferior, ¿ya? Entendiendo que este va más avanzado que el nivel superior. Siempre la galería o el subnivel, ¿cierto? Va por el centro de la veta, ¿se dan cuenta? Va por zona mineralizada, por lo tanto, todo este mineral que estoy sacando de acá tiene valor, ¿ya? Todos los trabajos de los subniveles va por mineral, por lo tanto no se bota, no es estéril, se va a vender. Aquí entra un equipo tipo track drill sobre orugas, no sé si recuerdan cómo se escribe el nombre, se lo voy a dibujar para que lo puedan buscar, para que recuerden cómo son estos equipos. Un equipo tipo track drill son los típicos equipos que trabajan, por ejemplo, para el desarrollo de cortes que se hacen en los caminos, en las carreteras. A veces hay que hacer cortes, ¿cierto? En las laderas del cerro para seguir avanzando con el camino. Entonces aquí utilizan estos equipos, los track drill. Como le digo, generalmente se trabajan a cielo abierto. Esos son los track drill. Y tienen diámetros de perforación de 4,5 hasta 6,5 pulgadas. Entonces ahí tengo un track drill, ¿cierto? Que perfora tiros verticales, ¿cierto? Que van paralelo al manteo, si se dan cuenta, van paralelo al manteo, no pueden ser 100% verticales, sino se saldrían de la veta, van paralelo al manteo, y tengo que ser muy preciso, ¿cierto? En el largo y no acercarme mucho a las cajas para no provocar dilución e inestabilidad. También se puede dejar lista la perforación de antemano, ¿ya? No hay ningún problema. Ahí se ve la cámara vacía, ¿cierto? En la medida que yo voy tronando estos tiros, en este caso no son tiros en abanico, sino tiros paralelos, que tienen que tener mucha precisión. Entonces va quedando la cámara vacía y el mineral quebrado, igual que, igual que en el sublevel convencional, va siendo recepcionado en una zanja recolectora, ¿cierto? Que se hace previamente. Previamente hice esa zanja a través de este túnel que va por acá. Hice un túnel, ¿cierto? Que es la base, y de ahí con tiros radiales voy generando la zanja. Eso se tiene que hacer antes, ¿cierto? De la tronadura de producción. También las estocadas tienen que hacerse antes. Usted ve que la mitad de la estocada va por estéril, la otra mitad va por mineral. Y aquí está el nivel de acarreo o nivel de transporte. Lo demás es igual. Tengo un pique, ¿cierto? Que me permite accesar a la gente. Este túnel puede seguir hacia allá, ¿cierto? Para unir otras unidades de explotación. Si tengo varias unidades de explotación, tengo que dejar pilares acá, ¿ya? O sea, zona sin explotar para separar estas unidades de explotación. Debo dejar pilares. Después puedo recuperar esos pilares. Ya, chiquillos, como tenemos 4 horas, vamos a hacer un paralé y nos juntamos, son las 11:02, tengo acá yo, nos juntamos a las 11:25 más o menos, ¿ya? Para seguir avanzando con la materia. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Ya nos vemos entonces a las 11:25.